importante tener la certeza de exámenes de laboratorio especializados que garanticen la calidad de sus resultados. El Laboratorio Novagen cuenta con los equipos y reactivos de última generación y personal especializado, y nos ofrece una variedad de exámenes inmunológicos y de biología molecular en corto tiempo y de total confiabilidad. Porque sin salud no puede haber más proyectos. Te esperamos en Novagen Laboratorios, ubicados en Puerto Ordaz, Avenida Las Américas, Torre Loreto, y en San Félix, Centro Comercial Aullante-Puy. Síguenos por @novagenlab.com. En el Laboratorio Clínico MedLab somos especialistas en estudios de laboratorio y usamos las técnicas más avanzadas. Si la salud es importante para ti, ponla en manos de los expertos. Para nosotros, tu salud es nuestro compromiso. Laboratorio Clínico MedLab en la Clínica Avanza, Centro Comercial Chilemec, Puerto Ordaz. En Ciudad Bolívar contamos con un centro especializado de investigación clínica, el Laboratorio 42, que nos brinda exámenes de laboratorio en microbiología caracterizados por puntualidad y calidad en sus servicios. Laboratorio 42, ubicado en la Avenida Jesús Soto, edificio Basile, frente a los hangares de Rutaca. Laboratorio 42, haciendo medicina de laboratorio. Síguenos por @laboratorio42. Para no correr riesgos en una cirugía estética y o reconstructiva, cerciórate que el médico esté avalado por la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica y Reconstructiva. El Dr. Gerardo Mata te brinda atención personalizada, tecnología de punta, equipo especializado y trato humano. Además, un spa para los tratamientos postquirúrgicos. Consúltalo en la Clínica Avanza en el Centro Comercial Chilemec de Puerto Ordaz. De nuevo con ustedes en Vida y Salud con la Doc, tratando hoy el tema de la cirugía plástica y reconstructiva y las quemaduras. Y para eso tenemos a nuestro invitado, el doctor Luis Pereira, cirujano plástico y reconstructivo y jefe de la unidad de quemados del Hospital Universitario Ruiz Valles. Doctor Pereira, en el caso de, ya conversamos que las quemaduras las podemos clasificar de acuerdo a la extensión en el organismo, en el cuerpo, digamos, o de acuerdo a la profundidad de la afectación de las capas de piel o de otras estructuras que pueden haber, músculos, etc. Pero hay otro tipo de quemaduras, digamos quemaduras más graves. En este caso me refiero a las quemaduras por eléctricas o electrocución, o que le caiga un rayo, porque hay gente que se ha muerto porque le cayó un rayo, ahí me lo explicará usted. Y las otras son personas que sufren quemaduras internas, sobre todo respiratorias, porque inhalan gases o inhalan humo, no sé, usted me dirá. Correcto. ¿Qué me puede comentar al respecto? Bueno, con respecto a ese último tema, existe una complicación, un diagnóstico dentro de un gran paciente quemado, que es el diagnóstico de lesión inhalatoria, ¿okay? Y se presenta en estos pacientes que sufren quemaduras dentro de espacios cerrados, es decir, cuando veamos, no tengamos, Dios permita la oportunidad, pero cuando veamos algún vecino, algún familiar o algún conocido que haya tenido una quemadura dentro de una habitación, que esta habitación se quemó completa, sobre todo con techos de techo raso, se queman cortinas, colchones, ¿ok? Y está en un espacio cerrado, todos estos gases de combustión están concentrados en un espacio sin que se ventile y todo eso el paciente lo va a recibir. Cuando tenemos pacientes que lamentablemente se queman dentro de los vehículos, ¿okay? Igual tenemos plástico, tablero, cables, asientos, todo esto genera muchas sustancias tóxicas que de forma inevitable son inhaladas por el paciente. Entonces complica aún más la evolución del paciente, incluso el pronóstico del mismo, porque el daño no es, como conversamos al principio, únicamente cutáneo, la quemadura que pueda tener en la mitad de su cuerpo, un 30%, un 60%, sino que se anexa una quemadura interna, ¿ok? Y qué órgano tan importante es nuestro como el sistema respiratorio. Entonces genera una serie de cambios de fisiopatológicos importantes dentro del pulmón que estadísticamente, manejado en nuestro servicio, inclusive en el posgrado que hacemos varios estudios, aumenta la mortalidad casi un 80-100%. Entonces debemos estar muy atentos a esta entidad o a este posible diagnóstico agregado que tenga el paciente.
Con respecto a la electricidad, si bien es cierto la posibilidad de que nos caiga un rayo es muy rara, muy baja, sí se han visto, obviamente pacientes, se han visto historias, noticias a nivel internacional y nacional que ha pasado, pero lo más común es en nuestro medio a nivel nacional y mundial por manipulación de electricidad, tanto electricidad doméstica como industrial, ¿ok? Vemos con mucha ligereza y preocupación que personas que no manejan el tema eléctrico, porque es como todo, nosotros podemos tener conocimientos básicos de algunas cosas, pero no somos expertos, manipulan cableado de alta tensión o manipulan cableado eléctrico en casa y pueden tener lesiones tan leves como una quemadura de un dedo o lesiones tan graves que pueden llevar incluso a la amputación de extremidades en los pacientes. Usted comentaba, y les comentaba brevemente en el corte anterior, el tema de la profundidad de las capas que son afectadas en la quemadura. Y hemos escuchado de forma general, yo creo que el 90% de la población lo ha escuchado, que hay quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Y ya, así nos quedamos. Pero existe una quemadura de cuarto grado, ¿okay? Que es cuando tenemos afectación ya de la piel, a la grasita que tenemos en la piel y nos afecta músculo, tendones, hueso, inclusive órganos internos. Entonces, al igual que la lesión aleatoria, las quemaduras eléctricas suponen el duplicar la posibilidad de complicaciones graves, incluso la muerte de los pacientes. Por eso se recomienda, ¿verdad?, que el sentido común vuelva a la misma frase y no caer en la manipulación de esto si no se conocen los peligros del mismo. Sí, yo creo que es muy, muy importante todo esto que usted está diciendo, porque muchas veces estos son esos casos que le llegan a ustedes con estas quemaduras por electrocución. Son personas que están manipulando sobre todo los cables de alta tensión, el cableado, digamos que va a las casas, tomar cable directamente del cableado que va por la calle, etcétera. Y generalmente son personas que no están instruidas, porque nosotros vemos a las personas que trabajan en eso, que cumplen con sus normas y tendrán y sin embargo, accidentes pueden ocurrir, ¿verdad? Pero lo importante es que esto puede conllevar a la muerte del paciente o a las complicaciones posteriores que vamos a conversar más adelante que pueden producir que pueden tener estos pacientes, que pueden ser la causa de la muerte, no la propia quemadura. De hecho, permítame agregar una frase muy cortica. Algo que estamos viendo con frecuencia nosotros acá, tanto niños como jóvenes, es el tema de, digamos, cosechar fruta en los árboles y lo hacen con varas de metal. No se dan cuenta que hay un cableado eléctrico cercano y ahí está el contacto. Niños con papagayos, hablando de papagayos, yo no sabía, eso me lo explicó una madre hace pocos días, que los niños a los papagayos le colocan como una colita con hojillas, que es para jugar entre ellos y cortarlo, ¿no? Estas hojillas pueden tocar el cable eléctrico y hemos tenido niños con quemaduras. Entonces, dése cuenta que lo que damos por sentado o creemos que es una actividad de esparcimiento inocente e inocua puede desarrollarse o terminar en una quemadura grave para un paciente. Sí, bueno, son cosas que uno va aprendiendo y muchas veces, como dice usted, lo sabe porque se lo comentó un familiar, que son costumbres que pareciera un juego inocente, pero que puede conllevar a un accidente de este tipo. Muy bien, doctor. Otra cosa que me gustaría que usted nos refiriera y que de una vez para ir como dejando claro en la población, porque hay muchas veces muchísimos remedios caseros que pueden hacerse los familiares, los vecinos, por querer ayudar. Entonces un paciente que pueda tener una quemadura de cierta importancia, entonces le hacen 500 remedios caseros. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña, hace mucho tiempo, se usaba el ponerse pasta dental sobre la quemadura. O la otra cosa era, eso hasta no hace mucho, por ejemplo, si era una mano que nos quedábamos en la cocina, meter la mano, meter el sitio de quemado en vinagre, ponerle vinagre. Entonces, todas esas cosas que parecen que en algún momento pudieron tener algún beneficio, no sé si es la costumbre del pueblo, pues que muchas veces uno cree que todos estos conocimientos que vienen a través de los años pueden tener alguna base. Realmente usted nos podrá aclarar qué nos puede decir de los remedios caseros y cuáles están proscritos, no hacerlo, no ayude. Claro. Mire, quiero ser esto bien claro. Respetamos y debemos ser respetuosos siempre de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, porque eso es parte de nosotros como venezolanos, ¿no? Al igual que tendrá sus costumbres y su cultura otros países. Pero lo que se recomienda es no aplicar nada casero, ¿ok? Es decir, respetando lo cultural, debemos confiar en la ciencia, ¿ok? Para eso, de hecho, la ciencia ha sido tan cambiante
con todas las enfermedades que no estamos viendo actualmente. Tenemos una enfermedad nueva que nos agarra todo por sorpresa y todavía estamos conociendo los alcances de la misma. ¿Ok? Entonces, ¿qué se recomienda? ¿Qué recomiendo personalmente? No aplicar nada casero. ¿De acuerdo? No tiene demostrado ningún tipo de beneficio, más bien incluso puede empeorar el cuadro. Cuando hablamos, y lo comento yo incluso con mi familia, cuando ocurre una quemadura, según sea el agente causal, lo primero que tengo que tener en mente dentro del estrés de que tengo un familiar o un amigo quemándose es detener el proceso de quemadura. ¿Okay? Es lo principal, detenerlo. Obviamente me quemé con un líquido caliente, debo colocar la extremidad o la zona corporal afectada bajo un chorro continuo de agua a temperatura ambiente. También se manejaba, o uno dirá, bueno, si yo me quemo con agua caliente, meto la mano en agua fría. Y no es así, porque también hay un choque térmico allí, hay un problema de, digamos, hay un corte de circulación de sangre a esa extremidad y puede empeorar. Recordemos lo que hablamos en el primer corte, el frío también puede producir quemaduras. Lo vemos en los alpinistas que pierden dedos y todo, correcto, no sé si alguna vez lo habrán visto, pero eso ocurre. Entonces se recomienda es que se coloque la zona afectada siempre y cuando sea lo que nos está causando agua caliente, líquido, una sopa, un alimento, ¿okay? O el mismo fuego, es detener la quemadura y detener el proceso de quemadura, es decir, refrescar la piel, por emplear un término, con agua corriente a temperatura ambiente. No salir corriendo a un centro hospitalario de inmediato, porque muchas veces, imagínese usted, o la población en general que nos está viendo, se me quemó un niño, Dios guárdate los niños de nuestro país, y salgo yo corriendo. Y mientras voy corriendo, voy en el carro o voy buscando un transporte a llegar al hospital, la quemadura sigue haciendo, o el líquido sigue haciendo su daño en la piel. Entonces, trato de refrescarlo, el niño va a llorar o el adulto nos va a doler, pero es mejor refrescar con agua a temperatura ambiente y luego que detuve un poquito el proceso, cubro con una sábana limpia, ¿okay? Al niño o al adulto en general y me dirijo a un centro hospitalario. ¿Okay? No apliquen cremas, también he visto con mucha frecuencia que tienen quemaduras, se forman estas burbujitas como conversamos, estas flictenas, y entonces, no, yo le eché sulfuracina de plata. ¿Okay? No tiene chiste aplicarlo porque estoy colgando sobre una piel que está quemada. Nosotros cuando recibimos al paciente en el servicio tenemos que, bajo medidas quirúrgicas de sedación, incluso el paciente dormido, para que no lastimarlo más, no traumatizarlo más, liberar o retirar toda esa piel quemada para diagnosticar el daño real. Entonces estoy colocando una serie de productos que más bien me entorpecen el diagnóstico. ¿Okay? Cuando son quemaduras eléctricas, obviamente retirar al paciente lo más pronto posible, y ese sí es un caso particular, llevarlo al centro hospitalario, porque tiene complicaciones que ya vamos a conversar muy puntuales de quemado eléctrico, que no tengo un quemado por otra causa. Entonces, en líneas generales, es detener el proceso de quemadura, no colocar nada natural, no colocar nada, y, por amor de Dios, no quedarse en sus casas con esas lesiones. Consulten, lleguen a algún centro hospitalario de atención primaria, aunque sea, para que se evalúe al paciente inicialmente y se determine si es grave o no es grave. Muy bien, entonces muy interesante lo que nos acaba de decir el doctor, y con mucha, digamos, hace mucho énfasis en evitar colocar nada de cremas, nada de cosas, porque lo que va a, digamos, a dificultar más la actividad del médico cuando vaya a diagnosticar la profundidad de la quemadura. Y la otra cosa es no hacerlo con agua fría, no es lo contrario de con que se quemó con el agua muy fría, porque entonces va a producir una alteración en la circulación, sino con agua a temperatura ambiente. Y también se dice, doctor, como usted dice, no salir corriendo en el momento, que se le puede dar un analgésico porque duele, eso porque están quemadas las terminales nerviosas, y eso no hay una cosa que duela más que una quemadura. Pero vamos a seguir conversando sobre este interesante tema en el próximo segmento, y nos vamos a ver en la próxima. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. En un individuo adulto mide casi 2 metros cuadrados. Y aunque a simple vista parece sin vida, en la piel de una persona habitan tantos seres vivos como toda la población humana. Es un órgano tan vital que la pérdida de una porción elevada de piel, por ejemplo debido a quemaduras, puede conducir a la muerte. Técnicamente se llama tegumento. Está compuesta de 2 capas, la epidermis y la dermis, y debajo de ellas hay un estrato subcutáneo llamado hipodermis. La epidermis está en contacto con el exterior,
y carece de riego sanguíneo. En su parte más interna se forman diariamente millones de células que poco a poco van ascendiendo hacia las capas superiores. A medida que se acercan, pierden su núcleo y se cargan de queratina. Al llegar, forman una rígida capa córnea que protege el cuerpo y que está continuamente renovándose. Las células más exteriores se van desprendiendo para dejar su lugar a las recién llegadas. La epidermis se sustituye completamente cada 2 o 3 semanas. A lo largo de la vida desprendemos entre 18 y 22 kilogramos de células muertas a través de nuestra piel. La epidermis es la capa más delgada, aunque su grosor varía en las distintas partes del cuerpo. La piel más delgada, con apenas 1 milímetro, es la de los párpados, y la más gruesa suele ser la de la planta de los pies. Inmediatamente debajo de la epidermis está la dermis, formada por una red de fibras de proteínas, la mayoría de colágeno, una de las proteínas más fuertes que se encuentran en la naturaleza. La dermis es gruesa y fuerte, pero también flexible, debido a una proteína llamada elastina. La superficie de la piel está marcada por finos surcos. Con el paso de los años, la dermis se deshidrata, pierde flexibilidad y los surcos se acentúan. Son las arrugas. Aún más interna, entre la piel y el músculo, se encuentra la hipodermis. Contiene células grasas que sirven de almacén de energía y de capa aislante. Esta estructura, que es más gruesa en las mujeres que en los hombres, protege los músculos y los nervios y da la forma al cuerpo. La piel es una estructura compleja que debe ser flexible e impermeable. Evita que entren en nuestros cuerpos las bacterias y otros microorganismos perjudiciales, a la vez que retiene los líquidos internos. La piel también permite, si es necesario, la salida de agua a través de más de 2 millones de glándulas sudoríparas. Precisamente el sudor es uno de los mecanismos que tiene la piel para realizar una de sus funciones más importantes: la regulación de la temperatura corporal.